investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Vamos a trabajar entonces aquí en este módulo dos requisitos que nos hablan de todo el tema del reporte e investigación de accidentes. Vamos a mirar entonces inicialmente lo que nos pide el decreto 1072 en su numeral 224632, donde nos dice lo siguiente: la investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales debe adelantarse acorde con lo establecido en el presente decreto, la resolución 1401 del 2007, expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. El resultado de esta investigación debe permitir, entre otras, las siguientes acciones. O sea, después de realizar la investigación y el reporte de los accidentes, eso nos debe permitir trabajar las siguientes acciones: identificar y documentar las deficiencias del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias. 2. Informar de sus resultados a todos los trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles para que participen activamente en el desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora. 3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y 4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en seguridad y salud en el trabajo y que se consideren también en las acciones de mejora continua. Parágrafo 1. Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio del Trabajo y las recomendaciones por parte de las administradoras de riesgos laborales deben ser considerados como insumo para plantear acciones correctivas, preventivas o de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, respetando los requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación vigente. Parágrafo 2. Para las investigaciones que trata el presente artículo, el empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un representante del comité paritario o el vigía de seguridad y salud en el trabajo y al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. Y el segundo requisito que vamos a trabajar, todo lo relacionado al reporte e investigación de accidentes, va a ser la resolución 1401 del año 2007. La presente resolución nos habla entonces, en el artículo 1 define el campo de aplicación. Aquí nos cuenta que la presente resolución se aplica a todos los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, a las administradoras de riesgos profesionales o hoy en día riesgos laborales, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. Como vemos aquí en el campo de aplicación, prácticamente les aplica a todas las organizaciones de Colombia, a todos los contratantes, sin importar la modalidad que utilicen para contratar personal. Entonces es importante saber o recordar ese campo de aplicación. Repito,
le aplica a todas las organizaciones y a todos los contratantes, sin importar el tamaño ni la modalidad de contratación que así lo considere. 2. Objeto. Aquí nos habla que dice que debe establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. Es importante entonces también tener claro cuál es el objeto de este decreto. Artículo 3 nos habla de unas definiciones que para nosotros sí es importante conocer estas definiciones para poder entender entonces así el contenido de dicha resolución. Y nos dice lo siguiente: para efecto de lo previsto en la presente resolución, se adoptan las siguientes definiciones. Es importante entonces tener claro las siguientes definiciones. Incidente de trabajo: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o a la pérdida en los procesos. Investigación de accidentes o incidentes: proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Causas básicas: causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros, factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras. Causas inmediatas: circunstancias que se presentan justamente antes del contacto. Por lo general, son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos subestándares o actos inseguros, o sea, comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente, y las condiciones subestándares o condiciones inseguras, que son las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o un incidente. Aportantes: empleadores públicos y privados, contratantes de personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones autorizadas para realizar la afiliación colectiva de trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral. Accidente grave: aquí es importante que recordemos la definición de accidente grave. Accidente grave: aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos, o sea, puede ser un fémur, una tibia, un peroné, un húmero, radio o cúbito, trauma cranoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como el aplastamiento o quemaduras, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual, o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulran.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulram te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulram.com. administrativa@consulram.com. La presente resolución también nos habla en el artículo 4 de unas obligaciones de los aportantes. Vamos a conocer cuáles son esas obligaciones que nos definen para los aportantes. Los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones. Primero, conformar el equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente resolución. 2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los 15 días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador conforme lo determina la presente resolución. Aquí es importante aclarar que la misma resolución dice investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, no como de pronto uno observa en ciertas organizaciones que solamente van a investigar los accidentes que ellos califiquen como graves. Pero la resolución es clara y dice investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo. Ahí no dice solamente los graves, ahí dice todos. 3. Adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo que contengan como mínimo los lineamientos establecidos en la presente resolución, siendo procedente adoptar los diseñados por la administradora de riesgos laborales. Aquí es bien interesante este numeral porque nos dice que nosotros como empresa podemos adoptar cualquier metodología que nosotros queramos. Simplemente lo que debemos es que en esa metodología que nosotros desarrollemos debemos trabajar los lineamientos que pide esta resolución. Entonces, no es que sea obligatorio trabajar la de la ARL, también nos da una opción y nos dice que otra opción que nosotros podemos trabajar u otra metodología que podemos trabajar es la metodología adoptada por las administradoras de riesgos laborales. Dice también en este numeral 3, cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la administradora de riesgos laborales a la que se encuentre afiliado el trabajador, conforme a lo establecido en el artículo 4 del decreto 1530 de 1996 o a la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Cuarto, registrar en el formato de investigación en forma veraz y objetiva toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente o incidente de trabajo. Quinto, implementar las medidas y acciones correctivas que, como producto de la investigación, recomienden el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, las autoridades administrativas laborales y ambientales, así como la administradora de riesgos laborales a la que se encuentra afiliado el empleador, la empresa de servicios temporales, los trabajadores independientes o los organismos de trabajo asociado y cooperativo según sea el caso. O sea que aquí nos dice
que luego de hacer la investigación de los accidentes, nosotros debemos tomar acciones e implementar las acciones. Es importante no solamente quedarnos en la investigación, sino implementar los controles que aquí denominan acciones correctivas o acciones preventivas. Sexto, proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación, a fin de evitar la ocurrencia de eventos similares, las cuales deberán ser parte del cronograma de actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, incluyendo responsables y tiempo de ejecución. Importantísimo. Hay empresas que logran hacer una muy buena investigación del accidente. Le preguntan a la gente, hacen entrevistas, toman fotos y proponen buenas acciones correctivas o proponen buenas acciones preventivas. Pero ¿qué pasa? La empresa, la alta dirección, no provee los recursos para poder ejecutar, para poder llevar a cabo esas acciones correctivas, y aquí nos dicen que es importante implementar esas acciones correctivas para evitar que volvamos a tener accidentes o incidentes de trabajo. Entonces hay que recomendarle a la alta dirección, por supuesto, destinar estos recursos para poder implementar dichas acciones. Séptimo, implementar el registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas a partir de cada investigación de accidentes e incidentes de trabajo ocurrido en la empresa o fuera de ella al personal vinculado directa o indirectamente. Ojo, después de implementadas las acciones, aquí nos dice que el formato debe tener un seguimiento y nosotros debemos documentar el seguimiento de las acciones correctivas implementadas. Lógicamente, para poder verificar si esas acciones o no fueron eficaces. Pero ¿cómo evidenciamos nosotros que estas acciones fueron eficaces? Por supuesto, a través de que uno dice no se volvió a presentar accidentes de trabajo por la misma causa del anterior. No es que no se vuelvan a presentar accidentes, es que nosotros podemos estar expuestos a que se presenten accidentes, pero lo que nosotros debemos trabajar son las causas de los accidentes y así, por supuesto, implementar las acciones correctivas para eliminar las causas y prevenir que por esas mismas causas se vuelvan a presentar nuevos accidentes. Octavo, establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. O sea, tenemos que verificar si esas acciones tomadas fueron eficaces o no y cuál fue su impacto. Y un indicador que nos diga, venga, yo implementé tantas acciones correctivas en esta investigación y cuántas fueron eficaces. Lo ideal sería que el indicador fuera 100 de 100. Ese sería lo ideal del indicador, ¿cierto? Noveno, remitir a la respectiva administradora de riesgos laborales los informes de investigación de los accidentes de trabajo a que se refiere el inciso primero del artículo 14 de la presente resolución, los cuales deberán ser firmados por el representante legal del aportante o su delegado. O sea que las investigaciones de los accidentes debemos reportarlas a las ARLs con la firma del representante legal o su delegado. Importantísimo, ¿cierto? Pero yo diría que todas, ahí no dice las catalogadas como grave. Entonces, tenemos que trabajar eso en las organizaciones de reportar las investigaciones de los accidentes a las ARLs. 10. Llevar los archivos de las investigaciones adelantadas y pruebas de los correctivos implementados, los cuales deberán estar a disposición del Ministerio de Trabajo cuando éste lo requiera. Es importante entonces conservar los archivos de estas investigaciones, los soportes de todo lo resultante de la investigación, por si de pronto nos llega una visita del Ministerio del Trabajo y nos llega a preguntar
pues nosotros simplemente lo que hacemos es sacar los archivos y mostrarle al auditor, o por qué no decirlo también a la ARL, porque si a veces recibimos visitas de la ARL, poderle mostrar todas las evidencias, soporte de lo que ocasionó la investigación del accidente. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulran te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulran.com. administrativa@consulran.com. También nos habla en el artículo 5, nos habla de las obligaciones que deben tener las administradoras de riesgos laborales y nos dice lo siguiente: en relación con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, las administradoras de riesgos laborales tienen las siguientes obligaciones. Primero, proporcionar asesoría a sus afiliados en materia de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Aquí es importante recalcar que las ARLs tienen la obligación y lo hacen. Dictan mucha formación con o relacionada a la investigación de los accidentes. Dictan mucha formación al COPAS o al doliente del sistema de gestión sobre cómo investigar accidentes. 2. Desarrollar e implementar una metodología para la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo y suministrarla a los aportantes. Eso lo está haciendo todas las ARLs de Colombia, eso lo hacen. Y las ARLs le suministran a las empresas afiliadas: mire, esta es mi metodología por si usted quiere utilizarla, sería chévere, con eso estamos alineados, la empresa cliente con la ARL, con la misma metodología de investigación de los accidentes. 3. Remitir para aprobación de la Dirección General de Riesgos Laborales del Ministerio de la Protección Social los formatos de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Dios mío, o sea que también tenemos que remitirle al Ministerio del Trabajo las investigaciones, los formatos de las investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. 4. Suministrar a los aportantes el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo con su respectivo instructivo. Las ARLs, según lo que dice acá, tienen que suministrarle a los afiliados, a los aportantes, el formato de investigación por si la empresa no lo tiene, por si la empresa no ha creado uno, pues para que pueda utilizar dicho formato. 5. Analizar las investigaciones de los accidentes de trabajo remitidas por los aportantes, profundizar o complementar aquellas que en su criterio no cumplan con los requerimientos contenidos en la presente resolución. Sí, esto también es otra obligación de las ARLs. Ellos reciben las investigaciones realizadas por las empresas y lo que hacen es analizar si la investigación fue bien hecha o fue bien realizada o no, y si no fue realizada, si no cumple con los requisitos, pues simplemente las devuelve y todavía no relaciona el accidente de trabajo en sus estadísticas, ¿cierto? 6. Capacitar continuamente al aportante, al equipo investigador y al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o vigía de seguridad y salud en el trabajo en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y en la implementación de correctivos. Ya lo dijimos en un ítem anterior,
Las ARLs, por supuesto, están de manera continua capacitando a los integrantes de la organización, a los integrantes del COPAS o al vigía, dependiendo del tamaño de la empresa, sobre cómo realizar investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. Séptimo, participar cuando lo estime necesario en la investigación de los accidentes de trabajo que, por su complejidad, consecuencias o falta de conocimiento técnico del aportante, hagan aconsejable la recolección de datos oportunos que permitan conocer las causas y emitir recomendaciones más precisas. Importantísimo, le dan ese apoyo a las empresas para poder orientarlas en cómo realizar la investigación de los accidentes. Octavo, emitir conceptos técnicos sobre cada investigación remitida, así como recomendaciones complementarias en caso de ser necesario, a fin de que el aportante implemente las medidas correctivas para prevenir eventos similares. O sea que la ARL también puede recomendar acciones frente a las investigaciones realizadas por la empresa afiliada. Y me parece chévere también que las ARLs aporten aquí con la implementación de acciones para poder desarrollar en conjunto tanto la empresa como la ARL y así evitar nuevos accidentes de trabajo por esa misma causa. Noveno, las ARLs deben realizar seguimiento a las medidas de control sugeridas en las investigaciones de accidentes y tener los soportes disponibles cuando el Ministerio del Trabajo así lo solicite. Décimo, remitir informe semestral con sus respectivos soportes a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo para efecto del ejercicio de la vigilancia y control que corresponde sobre los aportantes que han incumplido las medidas de control recomendadas o que, habiéndolas adoptado, fueron insuficientes para el control del riesgo causante del accidente. El informe deberá contener los siguientes datos: nombre o razón social, documento de identidad, dirección, departamento y municipio del aportante, nombre y documento de identidad del trabajador accidentado, fechas del accidente de trabajo, del envío de la investigación a la ARL, de las recomendaciones de la ARL al aportante, de verificación de la ARL, recomendaciones incumplidas y razón del incumplimiento. 11. Informar a los aportantes sobre los resultados de las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo para que sean tenidos en cuenta de forma prioritaria en las actividades de prevención de riesgos laborales. En el artículo 6 nos habla sobre la metodología de la investigación del incidente y accidente de trabajo, lo cual nos dice lo siguiente: el aportante podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica, desarrollo técnico o tecnológico, de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Entonces, ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este módulo, el Ministerio del Trabajo no pide que debe utilizarse X o Y metodología. Como podemos ver, aquí la resolución nos dice que la empresa tiene la libertad de escoger la metodología para realizar la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. En el artículo 7 nos habla sobre la conformación del equipo investigador y nos dice lo siguiente: el aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por las siguientes partes interesadas. Ojo, tomen nota. ¿Quiénes deben conformar el comité investigador? Primero, el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente o el accidente. Segundo, un representante del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o el vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y el encargado del desarrollo del programa de seguridad y salud en el trabajo. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado
por trabajadores capacitados para tal fin. Pero como mínimo, la empresa pequeña pues debe tener el jefe inmediato, debe tener el vigía de salud ocupacional o el vigía de seguridad y salud en el trabajo, y ya con estos dos puede conformar el comité investigador. También nos dice, y es importante esto que la resolución nos regala, cuando ocurre un accidente catalogado como grave o víctima mortal. Y nos dice lo siguiente: cuando el accidente se considere grave o produzca la muerte, en la investigación deberá participar un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, repito, catalogado el accidente como grave o con víctima mortal, la organización debe contar con un profesional con licencia y, por supuesto, hay que aclarar también, allí no lo aclaran, que la licencia de este profesional debe contemplar dentro de su alcance que está habilitado para realizar las investigaciones de los accidentes. Importantísimo entonces esto. Cuando no está catalogado el accidente como grave o no hay víctima mortal, simplemente el comité de investigación es básico. El jefe, el responsable del sistema y, por supuesto, un representante del comité paritario. Consulran te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores internos en los sistemas de gestión de la calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Consulran te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, NORSOC SWA 006, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Consulram te ofrece servicios de formación y actualización de auditores internos en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 y el decreto 1072 del 2015. Solicita más información a nuestro correo electrónico administrativa@consulram.com. administrativa@consulram.com. Parágrafo. Los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas a que haya lugar. Entonces, no es necesario y no es obligatorio que el personal que realice la investigación sea contratado o sea interno de la compañía, ¿cierto? Artículo 8. Investigación de accidentes e incidentes ocurridos a los trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo. Ojo, importantísimo, si llegamos a tener este tipo de personal en nuestra empresa, también nos dice que debemos investigar. Miremos qué nos dice la resolución con respecto a esto. Cuando el accidentado sea un trabajador en misión, un trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo o un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria, de la empresa beneficiaria del servicio del trabajador asociado y del contratante, según sea el caso. En el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una de las partes. Para efecto de la investigación, se seguirá el mismo procedimiento señalado en artículos anteriores, o sea, la metodología que la empresa haya definido o la metodología de la ARL cuando esta la haya suministrado. Vamos a entrar entonces a hablar ya del informe de investigación y vamos a mirar la resolución 1401 del 2007 que nos pide con respecto al informe de investigación. En el artículo 9 nos dice qué debe contener el informe de la investigación y es importante que tomemos nota
para no llegar a cometer errores en el contenido de la investigación, o mejor, en el contenido del informe de la investigación de los accidentes. Entonces nos dice, contenido del informe de investigación. El documento que contenga el resultado de la investigación de un incidente o un accidente deberá contener todas las variables y códigos del informe de accidente de trabajo establecidos en la resolución 156 del 2005 o la norma que la sustituya o modifique o adicione en cuanto a información del aportante del trabajador accidentado y datos sobre el accidente. Para determinar las causas, hechos y situaciones es necesario además que en el informe de investigación se detallen características específicas sobre tipo de lesión, parte detallada del cuerpo que fue lesionada, lesión precisa que sufrió el trabajador, agente y mecanismo del accidente, sitio exacto donde ocurrió el evento. Respecto del agente de la lesión, se debe incluir información como tipo, marca, modelo, velocidades, tamaños, formas, dimensiones y las demás que consideren necesarias. El informe debe contener una descripción clara y completa del accidente, el análisis causal detallado, las conclusiones, las medidas de control y demás datos propios de la investigación. En el artículo 10 nos habla sobre la descripción del accidente o el incidente. Aquí también, por favor, debemos tomar buena nota qué descripción debemos tener a la hora de realizarla en el informe de investigación de accidentes. Nos dice, el informe deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba y cómo sucedió. Para obtener la información, el aportante puede acudir al reconocimiento del área involucrada, entrevistas a testigos, fotografías, videos, diagramas, revisión de documentos y demás técnicas que considere necesario se puedan utilizar. En el artículo 11 nos habla de las causas del accidente o incidente. Aquí es importante que miremos qué nos pide la resolución con respecto al análisis de causas de los accidentes. Nos dice, son las razones por las cuales ocurre el accidente o incidente. Claro, es por qué ocurrió el accidente. En el informe se debe relacionar todas las causas encontradas dentro de la investigación, identificando las básicas o mediáticas y las inmediatas o especificando en cada grupo el listado de los actos subestándar o inseguros y las condiciones subestándar o inseguras. O sea que también debemos plasmar en el informe cuáles fueron las causas que nosotros identificamos del accidente o de los accidentes. En el artículo 12 nos habla sobre el compromiso de adopción de medidas de intervención, o sea, de las acciones correctivas que debemos también plasmar en el informe de la investigación de los incidentes y de los accidentes de trabajo. Nos dice, deben enumerar y describir las medidas de intervención que la empresa se compromete a adoptar, o sea, las acciones correctivas que vamos a aplicar para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando en cada caso quién o quiénes son el responsable o los responsables y cuándo se realizará la intervención. O sea que no es solamente describir la acción, muchachos. También debemos colocar quién va a ser el responsable de ejecutarla,
cuándo se va a ejecutar y quién va a ser el responsable de hacerle seguimiento a esta medida de intervención. O sea que nos están pidiendo prácticamente un plan de acción, ¿sí o no? Nos habla también el artículo 12, nos dice, además, se deben especificar las medidas que se realizan en la fuente del riesgo, en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores. O sea que tenemos que, estas acciones tenemos que clasificarlas si son o por en la fuente, una acción que se va a aplicar en la fuente, o una acción que se va a aplicar en el medio ambiente de trabajo, o una acción que se va a aplicar en el trabajador. O sea, los controles tienen que ser clasificados o en la fuente, en el medio o en el individuo, que lo conocemos de esa manera. Las recomendaciones deben ser prácticas y tener una relación lógica con la causa básica identificada. Ojo, importantísimo. También nos habla y nos dice, la empresa implementará las acciones recomendadas, llevará los registros de cumplimiento, verificará la efectividad de las acciones adelantadas y realizará los ajustes que considere necesario. Toda acción que nosotros implementemos debe llevar un seguimiento y, por supuesto, en ese seguimiento debemos determinar si la acción fue eficaz o no fue eficaz. Adicional a esto, en el artículo 13 nos habla sobre los datos relativos a la investigación. Miremos qué nos pide la resolución en este artículo. En el informe se debe relacionar el lugar, la dirección, fechas, horas en que se realiza la investigación, nombres, cargos, identificación y firmas de los investigadores y del representante legal de la compañía. Dicha resolución también nos habla sobre unas disposiciones finales que debemos tener en cuenta a la hora de realizar las investigaciones de los accidentes. En el artículo 14 nos dice remisión de las investigaciones y allí nos cuenta y nos dice el aportante debe remitir a las administradoras de riesgos laborales a la que se encuentre afiliada a la empresa dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Aquí no habla días hábiles, aquí nos dicen días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe del accidente de trabajo mortal y de los accidentes graves definidos en el artículo 3 de la presente resolución. O sea que nosotros sí debemos enviarle a la ARL el informe de la investigación dentro de un plazo, y dice aquí que el plazo son 15 días siguientes al evento. Aquí dice 15 días, yo lo entiendo como 15 días calendario, no como 15 días hábiles. Es importante que tengamos en cuenta ese tiempo. También nos dice en el artículo 14, nos dice que recibida la investigación por parte de las ARLs, esta la evaluará, complementará y emitirá un concepto sobre el evento correspondiente, determinando las acciones de prevención que debe implementar el aportante en un plazo no superior a los 15 días hábiles. Ahí sí nos dice que la ARL nos puede responder aprobando o no dicha investigación y que puede aportar acciones, que puede aportar conceptos en esta investigación, y ahí sí nos dice que durante un tiempo que no supere los 15 días hábiles, no siguientes. Pero es la ARL a nosotros, no nosotros a la ARL. También nos dice en este artículo, cuando el accidente de trabajo sea mortal, las ARLs remitirá el informe dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto, junto con la investigación y copia del informe del accidente de trabajo a la Dirección Territorial de Trabajo o a la Oficina Especial del Ministerio de Trabajo, según sea el caso, a efecto de que se adelante la correspondiente investigación administrativa laboral y se impongan las acciones a que hubiere lugar si fuera el caso. O sea que la ARL, luego de que nosotros le reportemos la investigación a la ARL tendrá 10 días hábiles para reportarle al ministerio, lógicamente,
todos los soportes relacionados a la investigación del accidente. Para este efecto de la investigación del accidente de trabajo mortal, los formatos deben contener como mínimo los requisitos establecidos en la presente resolución. La Dirección General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo podrá solicitar en cualquier tiempo los informes de que trata el presente artículo. Ojo, importantísimo esta información. Acá también me parece importante aclararle a todos los participantes de este curso, de este módulo, que el artículo 62 de el decreto 1295 de 1994 también nos obliga a que la investigación de los accidentes no solamente tenemos que reportársela a la ARL, sino también a la EPS. Entonces es importante también, porque es que a veces nosotros solamente se la reportamos a la ARL y no se la reportamos a la EPS. Recordemos entonces, y quiero que miremos ese artículo 62, repito, del decreto 1295 de 1994, y nos dice lo siguiente: información de riesgos laborales, o en esa época se hablaba de riesgos profesionales. Nos dice: los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de una labor recomendada o contratada. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud en forma simultánea dentro de los 2 días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Entonces, no se les haga raro que en una auditoría o en una visita del ministerio les pidan no solamente el reporte a la ARL, sino también el reporte a las EPS. Es importante entonces aclarar también que a las EPS también hay que reportar el accidente mejor. En el artículo 15, por supuesto, de la resolución 1401 del 2007, nos hablan sobre las sanciones que pueden llegar a tener las empresas en caso de que no cumplamos la ley, en caso de que no cumplamos requisitos o normatividad asociada a la investigación de los accidentes. Y nos dice lo siguiente: el incumplimiento de lo establecido en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido en los literales A y C del artículo 91 del decreto ley 1295 de 1994. O sea que también aquí tenemos que contemplar el decreto ley 1295 de 1994. Nos dice: las investigaciones administrativas y las sanciones por incumplimiento de la presente resolución serán de competencia de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo previsto por el artículo 115 del decreto ley 2150 de 1995. Entonces, ojo muchachos, ojo, hay que cumplir, hay que hacer las investigaciones, y dentro de las investigaciones tenemos que cumplir como mínimo lo que pide la resolución 1401 y lo que dice el artículo 62 del decreto ley 1295 de 1994. Y dice que la vigencia de esta resolución, ¿cierto? Dice: la presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las normas que sean contrarias. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que esta resolución 1401, por supuesto, empieza a regir desde el 14 de mayo del año 2007, empieza a regir entonces esta resolución. Ya con esto damos por finalizado y damos por completado el módulo asociado al reporte y la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. Les agradezco muchísimo su atención a esta capacitación. Quiero hacerle 2 invitaciones importantísimas antes de irnos. La primera invitación es que si les gustó esta capacitación,
lo invito para que me regale un like y se suscriba al canal. Y la segunda invitación que les quiero hacer es que esta capacitación, tanto la presentación como ejemplos de formatos y demás documentos, la van a encontrar también en nuestra aplicación de SIC Radio, que la pueden encontrar en las diferentes plataformas, y también la pueden encontrar en www.sicradio.com. Muchas gracias.